Buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el que nos adentramos en un nuevo bloque de contenidos. Vamos a empezar con la prehistoria. Tras haber visto en nuestro anterior vídeo una introducción sobre qué es la historia, para qué sirve y a qué se dedica y de dónde saca la información para hacer la reconstrucción de todo el relato histórico que nos llega hasta nuestros días, vamos a empezar a estudiar toda la etapa previa a la invención de la escritura, que como sabéis es el punto de partida para la historia. Por lo tanto, la prehistoria es lo que sucede antes de la invención de la escritura. ¿Estáis preparados y preparadas? Vamos a dar un salto hasta hace 2,5 millones de años aproximadamente para iniciar un camino que nos llevará a lo largo de toda la prehistoria hasta aproximadamente el cuarto milenio, que es cuando empieza la escritura en las grandes civilizaciones fluviales. Agarraos que empezamos. Bien, antes de empezar nuestra travesía, es necesario que nos paremos un momento a ver los distintos bloques que trataremos a lo largo de toda la prehistoria. Nos detendremos, en primer lugar, en analizar qué cambios nos hicieron humanos, es decir, estudiaremos el proceso de hominización. Posteriormente, durante el Paleolítico, analizaremos los modos de vida de las sociedades depredadoras y nómadas. Una serie de cambios importantes nos llevarán al Neolítico, donde el descubrimiento y la aplicación de la agricultura y la ganadería significarán unos cambios cruciales para el desarrollo de la humanidad. Esto desembocará en el desarrollo de sociedades mucho más complejas con el descubrimiento de los metales. Finalmente, estudiaremos qué vestigios podemos encontrar de estos distintos momentos de la prehistoria en la península ibérica y en Andalucía. Bien, pues comencemos, como hemos dicho, por este primer bloque que titulamos ¿Qué cambios nos hicieron humanos? Es decir, vamos a analizar el proceso de hominización. Entendemos por proceso de hominización la serie de cambios fisiológicos y conductuales que llevaron a una serie de especies de homínidos a evolucionar, a cambiar, hasta que finalmente una especie de ellas se impuso y es la actual especie humana que conocemos y que veremos que podemos llamar como Homo sapiens sapiens. Puesto que vamos a analizar los cambios que se produjeron en una serie de especies hasta desembocar en la especie humana actual, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es y cómo funciona la evolución? ¿Por qué y cómo y qué mecanismos actúan para que las especies cambien? Es decir, hablando de la especie humana y del proceso de hominización, lo importante es saber cómo pasamos de esto a esto. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es cómo y por qué cambian las especies. ¿Cómo y por qué se produce la evolución de las especies? Evolución, a fin de cuentas, solamente significa cambio, no significa ir hacia adelante ni ir hacia atrás. Los cambios, como veremos más adelante, no son ni mejores ni peores. Si os pregunto probablemente en clase, ¿cómo pensáis que cambian las especies? Pues seguramente una de las respuestas que podemos contar como más habitual es las de tipo, pues se supone que si por ejemplo, las jirafas, por poner el ejemplo con el que trabajaremos a continuación, querían alcanzar las ramas de las hojas que estaban en las ramas más altas, pues poco a poco, de esforzarse, les iba creciendo el cuello y así evolucionaron a una especie con los cuellos más largos. Bien, esta explicación que acabamos de hacer y estas respuestas que habitualmente dais, aquí tenéis a las jirafitas, pues proviene de la primera teoría que se establece como tal de la evolución de las especies, que la acuñó Jean-Baptiste Lamarck, que es este señor. Esta teoría de la evolución propuesta por Lamarck
en su obra Filosofía zoológica, publicada en 1809, y que hemos ejemplificado con la cuestión de las jirafas, tiene dos errores fundamentales de base y son los siguientes. En un primer lugar, un error es pensar que los caracteres adquiridos durante la vida de los individuos se transmiten genéticamente. Es decir, es que las jirafas, por mucho que se esforzaran en estirar su cuello, y si al final de la vida la jirafa, a base de estirarse, hubiera conseguido alargar su cuello algo, ese alargamiento no se transmitiría a sus sucesores genéticamente. Es como si yo me diera por ir al gimnasio, ponerme súper cachas y por eso mi hijo ya naciera con una musculación portentosa. Esto no sucede. Y otro error es que esto imprime a los individuos, a las especies animales y vegetales, una intención. Es decir, yo me esfuerzo en conseguir este fin. Sin embargo, la evolución no tiene intenciones, como veremos más adelante. Bueno, vale. Y entonces, si no sucede así, entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo cambian las especies? ¿Cómo evolucionan las especies? Pues en 1859, otro señor, Charles Darwin, este chico de barba que tenemos aquí, publicó este librito, El origen de las especies, ¿vale? En este libro tan mono nos explica que todas las especies, como ya sabíamos, provienen de otras especies anteriores y que han ido evolucionando. Pero nos pone sobre la mesa el mecanismo por el cual suceden estos cambios. Y es lo que llama Darwin la selección natural. Perfecto. Pues ahora, para entender en qué consiste y qué es efectivamente la selección natural, hay una serie de conceptos clave que tenemos que comprender y asimilar antes de llegar a entender cómo funciona y cómo trabaja la selección natural y cómo provoca, al fin y al cabo, los cambios en las especies, lo que entendemos como evolución. El primero de estos términos es el de mutación. Una mutación es un cambio en la información genética que se transmite hereditariamente desde los progenitores hasta los descendientes, es decir, de padres y madres hasta hijos e hijas, en todas las especies animales e incluso vegetales. Por tanto, estas mutaciones provocan cambios fisiológicos fundamentalmente y que, como veremos más adelante, no tienen por qué ser ni beneficiosos, ni neutros, ni negativos para el individuo, a menos que eso dependa, y en esto es una de las claves, del entorno, de lo que llamaremos el nicho ecológico en el que se va a desenvolver ese individuo. Hay que saber también, y aquí entra el segundo de los conceptos claves en juego, es que estas mutaciones suceden al azar. Dentro de una especie y generación tras generaciones se van sucediendo mutaciones unas tras otras. Todos somos un poco mutantes en realidad. Así que para que efectivamente estas mutaciones conduzcan a la larga a un cambio en la especie, una cosa muy importante y que hace falta es tiempo. Muy bien, ya tenemos mutación y tenemos azar. Y sabemos que estas mutaciones se van sucediendo en el tiempo. Pues así llegamos al siguiente, el tercero de los términos importantes que tenemos que manejar para entender la selección natural. De hecho, es un concepto clave. Diríamos que es el motor de la evolución y estamos hablando de la diversidad. A lo largo del tiempo, generación tras generación, las mutaciones lo que nos dan es que dentro de una misma especie haya una diversidad de individuos con características diferentes, aunque sean de la misma especie, que lo que provocará es que se den respuestas distintas a un mismo medio. Aquí entra de nuevo en juego, y muy importante, el concepto del entorno o del nicho ecológico. Es decir, una mutación, una característica concreta, puede ser muy beneficiosa para unos individuos en un entorno concreto. Sin embargo, la misma, en un entorno diferente, puede ser negativa. Lo veremos en clase con algunos ejemplos que serán, ya veréis, muy ilustrativos. Así que
teniendo esa diversidad y teniendo el entorno, lo que sucede es que aquellos que consigan tener ventajas en ese entorno determinado y sobrevivir con más facilidad, lo que sucede es que se reproducirán frente a los que irán desapareciendo porque sus mutaciones o sus características no les dan ventaja o simplemente resultan neutras en ese entorno determinado. Estupendo, chicos y chicas, ya falta muy poquito para que terminemos de entender cómo funciona y cómo actúa la selección natural. Se está haciendo largo, me está creciendo hasta la barba. Mirad, ya hemos hablado de la mutación, mutaciones que suceden al azar a lo largo del tiempo y que crean una serie de cambios dentro de los individuos de una misma especie. Es a lo que llamamos diversidad. Esa diversidad se irá transmitiendo genéticamente siempre que la adaptación, y es el concepto que vamos a mencionar a continuación, al entorno sea óptima. Es decir, se produce una herencia, como hemos visto, genética, pero solo de aquellos que sean capaces de reproducirse. Por lo tanto, estas mutaciones nos permiten adaptarnos mejor a nuestro medio. Y el último concepto en el que vamos a incidir para entender cómo funciona todo esto es el de replicación. Tiene que darse una repetición de esa mutación que nos permite sobrevivir de forma exitosa en un entorno determinado para que pueda transmitirse dentro de muchos individuos a lo largo de la especie y en el tiempo. No basta con transmitirlo genéticamente a la siguiente generación, sino que tiene que replicarse en el tiempo. Bueno, chicos y chicas, pues espero que hayáis entendido más o menos bien cómo nos explicó Charles Darwin en su obra El origen de las especies, cómo funciona la selección natural y cómo a lo largo del tiempo las especies evolucionan y cambian, lo que nos incluye a nosotros. Y eso incumbe a el proceso de hominización, sobre el que hablaremos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!